En las páginas 51 a las 75 del libro Los demonios del Edén se presenta un testimonio muy fuerte y se destapan o desentierran las complicidades que permiten que se lleven a cabo todos los crímenes que se relatan en el libro. Las víctimas, como Mari y Javier, describen cómo fueron abusadas por Jean y otros individuos. Los relatos revelan un patrón de manipulación y control en el que los perpetradores utilizaban el entorno familiar y el social para mantener su silencio. Primero, Cacho en las primeras páginas del libro, en las primeritas, recuerdo, relata el testimonio de Cintia, una niña que fue víctima de abuso sexual. Cintia relata cómo Johnny, el abusador, la atraía con promesas y regalos, y esto es un ejemplo clásico de grooming, una táctica usada por pedófilos para ganarse la confianza de sus víctimas antes de explotarlas, y es crucial para entender este proceso porque ayuda a identificar los comportamientos sospechosos y potenciales de los abusadores. En el libro se habla de que Johnny no solo abusó de Cintia, sino también forzó a su propio hermano Javier a participar en los abusos y utilizaba amenazas y violencia extrema para mantener todo esto bajo control. Un aspecto muy fuerte de la historia de Cintia y de Javier es que Johnny fotografiaba los abusos y distribuía las imágenes en internet, y esto no solo agravaba el trauma de estas víctimas o de muchas más, sino que también ampliaba el alcance del crimen. La conexión entre el abuso sexual infantil y la pornografía infantil es un grave problema que requiere una regulación más estricta y una vigilancia más constante del contenido en línea. Este detalle es muy importante porque resalta también el nivel de terror que sufrían estas víctimas, un aspecto que a menudo muchas veces subestimamos en estos casos, ya que en este caso las personas que denuncian estos abusos se enfrentan a un sistema judicial que a menudo las revictimiza y desestima sus testimonios, y esto crea un clima de desconfianza y de temor donde estas víctimas se sienten como si toda su lucha por la justicia fuera en vano, y también la complicidad y la corrupción dentro de este sistema judicial y otras autoridades son barreras significativas que impiden que estos crímenes sean castigados. En el libro también se mencionan cómo algunas figuras políticas y empresarios poderosos estaban implicados en estos casos, lo cual amplía la complejidad y el alcance del problema, ya que muchas personas, en lugar de que se suponen que son figuras a las que una persona debe de acudir para pedir ayuda, son las personas que principalmente están ocultando todos estos crímenes, y que en realidad, en lugar de ser una figura de protección para las víctimas, se convierten en una figura de terror, porque sabiendo todo esto que está pasando, dejan a los delincuentes impunes y libres y pues no hacen nada. También en las páginas se revela la profunda corrupción en las instituciones encargadas de proteger a los menores, como ya lo dije. Y Cacho documenta cómo la policía y otras autoridades ignoraban e incluso facilitaban estos crímenes. Hay casos en los que las denuncias de abuso fueron desestimadas y los abusadores protegidos debido a las conexiones políticas y económicas. Y esta corrupción del sistema es uno de los mayores obstáculos para combatir el abuso sexual en México. A pesar del miedo y del sufrimiento, Javier encontró el valor para pedir ayuda, siendo un momento muy importante porque mostró su resistencia y valentía a pesar de las amenazas y las intimidaciones que sufrían. Logró reunir el valor y fuerza para
buscar justicia. En el libro también se habla de cómo los medios de comunicación jugaron un papel crucial en las denuncias de estos casos. Sin embargo, también algunos medios pudieron ser manipulados o silenciados por los intereses de los implicados, lo cual dificultó mucho la visibilidad y resolución de los crímenes. Se mencionaba varios periodistas que solamente estaban como juzgando más a las niñas que sufrieron el abuso que al propio abusador, y justificaban esto diciendo que una niña de, qué sé yo, 13 años, menos de 16, era la que estaba provocando, y que la persona esta solo se vio tentada a hacer lo que hizo porque las niñas lo estaban seduciendo, lo cual la verdad no tiene sentido. Como una niñita iba a ser que una persona adulta pecara, por decir así. Y estos periodistas justificaban todo culpando a las niñas y no al verdadero autor de todo esto. Pero hubieron otros que sí hicieron bien su trabajo y utilizaron fuentes confiables para hablar sobre el tema y le dieron el valor que en realidad merecía. Pero aunque hicieron muy bien su trabajo, no fue o no tuvieron el mismo impacto que las otras personas que solo estaban juzgando a las víctimas y no al victimario. También se menciona que la investigación de estos casos de abuso sexual se extendió más allá del ámbito local, involucrando autoridades federales e internacionales, y esta extensión mostró una magnitud del problema y la necesidad de acción coordinada para enfrentarlo. Y pues bueno, en conclusión, en estas páginas se revela el testimonio de las víctimas de abuso sexual infantil, que fueron pues Mari y Javier, y pues Javier contó un poquito de la historia de Cintia, también su hermana. Se describe el dolor y el control ejercido por figuras públicas como Jan Sukar, y estos relatos muestran cómo los abusadores manipulan su entorno para mantener el silencio de las víctimas. También se aborda la complicidad y corrupción dentro del sistema judicial y las autoridades, lo cual revictimiza a quienes denuncian y dificulta la obtención de justicia. Destaca la importancia de terapia y el apoyo emocional para las víctimas, ya que sufren grandes o viven experiencias muy traumáticas, las cuales les pueden ocasionar que generen traumas. O te mencionaba que Cintia dejó de comer y tenía depresión, una depresión muy grave, todo a causa de esto, lo cual Jean justificaba con que las niñas a esa edad ya habían tenido relaciones sexuales y que ya sabían todo de eso, cuando en realidad de esa edad esas niñas no sabían nada del tema. También se menciona cómo se expone la red de corrupción y abuso, y se enfatiza en la necesidad de acción coordinada para enfrentar este problema, discutiendo la importancia de apoyar a las víctimas y construir un sistema judicial que proteja a los más vulnerables y no a las personas con más dinero, porque solo utilizan el dinero para encubrir todo lo que están haciendo y dejan a personas que de bajos recursos sin la posibilidad de hacerse oír por el simple hecho de no tener dinero para pagar. Es como si tuvieras que comprar o pagar tu libertad, tu inocencia,